Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos a la lectura en los primeros 8 versículos del capítulo 8 de Nehemías. Nehemías, junto a cada uno de sus ayudantes y cada uno de aquellos que estaban con un mismo objetivo, estaban aquí reunidos en esta ocasión para escuchar lo más importante, la parte central, la parte, podríamos decir, que llevaría al pueblo a recapacitar y a encontrar la dirección que realmente necesitaban. Era un momento de reavivamiento espiritual. Y por eso vamos a leer los primeros versículos. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. En algunas versiones dice que todo el pueblo se puso en pie. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Sarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí aparece Esdras. En los primeros 7 capítulos vemos que 3 de ellos hablan de la reconstrucción del templo, y 7 en su forma directa hablan de el objetivo que Dios plantearía en el corazón de Nehemías para la reconstrucción de las murallas. Pero aquí aparece Esdras que lee el libro de la ley, o sea, el Pentateuco, la Torá, y que el pueblo había solicitado justamente que él se encargue de poder leerles este libro. Un libro que quizás muchos desconocían y que necesitaban escuchar, que parecía quizás olvidado dentro del pueblo, pero Esdras, como escriba, era el encargado de guardar los rollos de la ley, que medían aproximadamente entre 53 centímetros de ancho y alrededor de unos 9 metros de largo. Es por esto que el pueblo se dirige a él para que les lea lo que en ella decía. Aquí vemos la importancia, hermanos, de que en la obra del Señor todos somos necesarios. Todos nos necesitamos para completarnos mutuamente, para realizar la obra del Señor de manera exitosa. Esdras necesitó del ímpetu, de la postura y del compromiso de Nehemías para hacer su ministerio dentro del pueblo, como lo era enseñar a todos lo que Dios quería que hagan.
En Efesios el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 16, dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué importante es que el Señor dirija nuestra obra o la obra que Él quiere que hagamos. Qué importante es que el Señor nos ubique en cada lugar para que el cuerpo empiece a crecer. Nos necesitamos mutuamente en la iglesia. Nadie está de más. Todos, con los dones que el Señor nos ha dado, tenemos que cumplir la tarea no por mérito propio, sino porque tenemos un objetivo en común. Qué triste es cuando queremos realizar la obra de manera personal y sin tener en cuenta al resto de los hermanos. Quizás hasta pensando yo lo hago mejor que el otro, o quizás hasta pensando yo no necesito del otro. En la iglesia de Dios todos nos necesitamos, y cuando lo hacemos de manera arbitraria y en soledad, no cabe duda que la obra de Dios no crece como deberíamos lograrlo juntos, todos juntos. Miren, aquí está hablando de una fiesta más adelante, y la fiesta seguramente se estaba realizando a fines de septiembre y fines o principios de octubre, según el calendario judío, ¿no? Y esta era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era en recordación de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde transitaban hacia la tierra prometida en medio del desierto. Esta es una fiesta que estuvo instituida por Dios y detalladamente se explica en Levítico 23, 39 al 44 y Deuteronomio 16, 13 al 15. Y seguramente esta era el pasaje que estaban leyendo en esta oportunidad. Esto lo dice el versículo 13, que al día siguiente se reunieron las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivos silvestres, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Y dice que todo el pueblo salió. Este era el pasaje seguramente que estaban leyendo en esta oportunidad. Y saben, aquí Esdras tenía 13 ayudantes. Lo fuimos nombrando en los versículos anteriores. Eran levitas, por cierto. Y tenían como objetivo hacer entender la ley al pueblo. Pero tenían un escollo en el medio, que era justamente que muchos de los que habían venido a Jerusalén no hablaban hebreo, hablaban arameo posiblemente, porque era el idioma en que habían nacido justamente en Babilonia. En consecuencia, Esdras seguramente leería la palabra en hebreo y los ayudantes la traducían al arameo y explicaban el significado de ella. Por eso vemos que en la iglesia es muy importante que todos los líderes puedan estar explicando la palabra, enseñando la palabra en sintonía con las enseñanzas que la iglesia local cree que es correcta. Sabemos que hay distintas enseñanzas en distintos lugares, pero hermanos, aquellos hermanos que nos han enseñado y que nos han guiado en el conocimiento de la palabra de Dios, fueron plasmando en cada uno de nosotros esa guía que el Espíritu les dio y nos dio para entender lo que verdaderamente quiere decir la palabra. No es sabio enseñar cosas personales, no es sabio enseñar realmente aquellos conceptos que nosotros creemos personalmente.
tenemos que enseñar de acuerdo al concepto y a la enseñanza bíblica que entendemos en la palabra de Dios, de acuerdo a la iglesia en que nos hemos conformado o que hemos crecido espiritualmente. Mire, en la iglesia somos muchos, gracias a Dios, los que podemos tener la posibilidad de compartir un devocional. Pero qué bueno es cuando el devocional está guiado hacia aquellas enseñanzas que realmente entendemos, no de forma personal, sino de enseñanza congregacional, de lo que la Escritura nos quiere indicar. Para poner un ejemplo, podemos ir a distintas congregaciones de otras denominaciones y escuchar del mismo pasaje otras enseñanzas. Pero hermanos, debemos tener cuidado porque aquellas enseñanzas que el Señor nos ha dado por los hermanos que el Señor fue poniendo en nuestra vida son las que debemos seguir indagando y creciendo para que a la luz de la guía del Espíritu Santo podamos enseñar a otros. Aquí Esdras y aquellos 13 ayudantes tenían este compromiso con Dios de enseñar la sana doctrina que había quedado instituida en la palabra de Dios. Tito 2.1 dice: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Hebreos 13.9 dice: así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Miren, la Torá la ley tiene aproximadamente 5.845 versículos, los que serían unos 325 capítulos aproximadamente si tomamos los 18 versículos del capítulo de Nehemías. Es muy probable que no se haya leído en su totalidad, porque tuvieron una reunión de 6 horas que el pueblo estuvo en este primer día, sino que Esdras haya leído algunos párrafos, esencialmente los que llevaron al pueblo al señalamiento de su condición de pecadores, dado que ellos se entristecieron y se pusieron a llorar producto del obrar del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Antes de que exista un compromiso y adoración hacia Dios, debe existir en nosotros un obrar de su palabra en nuestros corazones. Toda la reunión estaba centrada con un solo objetivo, y dice que estaban todos, hombres, mujeres y aún niños que podían entender, atentos a escuchar la palabra de Dios. Y Esdras junto a la palabra estaba más alto que el pueblo, para que todos puedan escuchar. Pero qué importante es que en nuestra congregación la palabra esté en primer lugar. En este tiempo de quizás de visitas a otras congregaciones, tristemente escucho y veo en muchos lugares donde la palabra donde la palabra no sigue siendo el primer lugar, donde quizás pasó al primer lugar la alabanza, aquellas canciones que le gusta cantar a la gente, y a veces hasta veo gente que canta, pero que realmente no conoce aún si realmente su vida está en las manos de Cristo, si se va al cielo o se va al infierno. Cantar no es lo más importante, es importante, la alabanza es importante. Realmente tenemos la oportunidad de decirle a Dios y a las personas que nos escuchan aquellas cosas que vivimos. Pero lo más importante, mis hermanos, es como central la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que hacer eco en nuestros corazones. No es necesario leer toda la Escritura de golpe, sino leer un poco, poder entenderla, poder meditarla y que pueda transformar nuestras vidas. A veces pretendemos que ciertos hermanos tomen un compromiso de adorar a Dios y poner en práctica su palabra sin que ella
haya obrado en quebrantar sus corazones. El quebrantamiento que viene por el oír de la palabra de Dios es el que lleva verdaderamente a vivir una vida de compromiso y adoración a Dios. Que en este día su palabra pueda quebrantarnos. Si nos hemos olvidado de ella y la tenemos, porque las tenemos en algún rincón de nuestra casa, volvamos a su palabra. Recordemos las enseñanzas que el Señor nos da para poder seguir en medio de un mundo con tanta perversión, con tanta maldad, para sostenernos en firmeza, guiados por la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en este hermoso día.